Buenas a todos, acá Juanpi, de nuevo con ustedes. Venimos con un nuevo ciclo, así que tenemos un nuevo podcast para hablar de lo que se viene. Como siempre, vamos a arrancar hablando un poquito de lo que hicimos en el ciclo anterior, que tuvimos un ciclo bastante largo, un ciclo de, eran 8 semanas, teníamos 4 semanas de carga y una de semidescarga y después 3 semanas más de carga. Lo que estuvimos haciendo fue una base, obviamente, con esas semanas. Eh, una base fuerte para lo que es la segunda mitad de año. O sea, estábamos cerrando lo que era la primera mitad de año, porque era ya fines de junio y empezaba el julio. Tuvimos solo una competencia durante todo ese ciclo, que fue Wostock en Chile, que muy buenos resultados ahí. Mando felicitaciones para los que compitieron, tanto en hombres como mujeres, hubo un montón. Y tuvimos también, empezó a ver también las que son las clasificaciones para las competencias de esta segunda mitad de año, que ya vimos algunas tablas preliminares, ya estuvo para Southfit hubo tríos y también en individuales, y ahora se vienen también las clasificaciones para tanto ATD como, no me acuerdo si hay alguna otra, la segunda mitad de año, que falte hacer el Open, pero ya empezamos con todo lo que es la segunda mitad de año en competencias. Se vienen ahora en pocos días, se viene Northfit, se viene Strongfit, se va después venir Southfit, no sé si hay alguna otra más, después viene Wostock, también Strongfit Chile. Hay muchas competencias por delante, así que vamos a meternos de lleno en el entrenamiento, en lo que es las competencias de ese estilo. Bueno, sin hablar mucho más de eso, veníamos de las competencias, veníamos de las semanas, de unas semanas de armar una base en sí. Lo que hicimos fue 8 semanas del ciclo pasado, donde tenemos, repito, 4, una de semidescarga y 3. Y lo que hicimos ahí fue hacer una base muy grande para lo que son las sentadillas que se van a venir en este ciclo que viene. Y también buscamos un RM nuevo de deadlift, que espero les haya ido bien. Ahora vamos a hacer una encuesta en tanto a cómo estuvo ese último ciclo y cómo lo vieron y cómo les resultó. Eh, pero mucho más, o sea, eso es lo que veníamos haciendo. También hubo trabajos, obviamente, de todas las otras cosas para hacer una base en todo. Y ahora vamos a ver cómo sigue. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos un ciclo de 7 semanas. Va a ser 3 de carga, una de semidescarga y 3 nuevamente de carga. En este ciclo el foco va a seguir siendo el mismo que veníamos haciendo, de buscar poco a poco ir mejorando lo que es la fuerza absoluta. O sea que, como veníamos haciendo en deadlift, hicimos una base de sentadillas muy grande en el ciclo pasado, o donde hubo varias repeticiones, donde nos movimos bien y tratamos de hacer lo mejor posible para que este ciclo, en estas 7 semanas, después de estas 7 semanas, busquemos un nuevo RM, tanto de back squat y de front squat. Eso en tanto a lo que es el esqueleto, después les voy a contar bien, pero podemos arrancar por eso y después vamos a pasar a lo que va a ser el resto de las cosas, los workouts, los trabajos monoestructurales y todo en sí. Muy bien. Esto me está quedando bajo, así que lo voy a poner un poquito más alto. Ahí está. En tanto, vamos a arrancar con lo de powerlifting, con la fuerza en sí, la fuerza absoluta, como decía recién. Empezamos con el deadlift. El deadlift tuvimos bastante deadlift en el último tiempo y ahora lo que vamos a hacer es bajar un poquito la carga, hacer un poquito menos de eso, no ir tan pesado y mejorar lo que es la estructura en sí con los nuevos RMs que tenemos. Vamos a tener 2 trabajos en sí o sea, de este movimiento, no en particular del movimiento deadlift en sí, pero sí del estilo de movimiento en la semana. Uno van a ser trabajos de deadlift en velocidad, que la idea es despegues veloces con el nuevo RM que tengan. Estos van a ser necesarios para buscar mantener lo que es la velocidad de salida del deadlift, del despegue en sí. O sea, si consiguen un nuevo RM, los porcentajes van a sentirse un poco más pesados, obviamente, porque son nuevos porcentajes. Y eso es lo que buscamos por lo menos en las primeras 3 semanas. Y en conjunto con esto vamos a hacer un trabajo de Good Morning, que no va a ser Good Morning solo, sino que puede ser Good Morning normal, o Good Morning en sumo, o mismo Good Morning sentados. Esto es para trabajar lo que es la estructura de la espalda en sí completa, y sobre todo porque nos beneficia mucho para lo que va a venir después, que va a ser el RM de Front Squat, por ejemplo. Esos van a ser las primeras 3 semanas, mientras que las segundas 3 semanas vamos a empezar a tocar un poco más pesado de nuevo deadlift, pero no buscando un RM, sino buscar repeticiones pesadas, tratando de
mantener esto de despegar cosas pesadas del piso. Sí vamos a mantener lo de que estamos haciendo estas primeras semanas de deadlift en velocidad, lo que llamamos en speed deadlift. Los van a ver, van a estar 2 veces en la semana, van a hacer trabajos muy específicos, van a hacer trabajos más cortos. El deadlift estaba siendo muy largo antes, porque estaba buscando un RM claramente, y ahora van a ser un poquito más cortos y un poco más, o sea, como decirles, más hacia accesorios, no buscar que sea lo fuerte del día en ese sentido. Pasando, vamos a ir a lo que es las sentadillas. Seguimos con la progresión que veníamos armando. Ahora la progresión va a llevarnos a hacer más, o sea, menos repeticiones y más intensidad. O sea, el porcentaje va a ser más alto, o sea, los porcentajes que vamos a ver van a ser más altos, las repeticiones van a ser un poquito menos, y eso va a hacer que podemos poco a poco ir haciendo un priming para llegar a buscar el RM al final del ciclo. Perdón, tenía que tomar agua. Lo que tenemos en sí con esto. Las primeras 3 semanas van a tener, por ejemplo, en back squat que van a sacar un 3RM en la tercera semana. Este 3RM no es un 3RM a fallar ni nada por el estilo, sino que todo lo contrario, queremos buscar algo pesado antes de que en las últimas semanas ya busquemos un 1RM donde sí vamos a buscar algo en serio pesado. Este 3RM es un tentativo, es poner un peso que creen que pueden hacer 3 repeticiones y es buscar hacerlas. Si fallamos en eso en la tercera repetición, se corta ahí, simplemente es eso. Pero es para buscar algo pesado unas semanas antes de lo que vamos a hacer en sí, que es el 1RM. En front squat van a tener algo similar, pero no vamos a buscar 3RM, sino que en las primeras 3 semanas, sino que lo vamos a buscar en las otras 3 semanas. Vamos a buscar un 3RM de front squat para luego, en el próximo ciclo, en las primeras semanas, buscar un 1RM como hicimos en el back squat. En sí, de esta forma estamos buscando ir mejorando sobre todo lo que es la parte de la estructura de la espalda con el front squat y mejorar la fuerza de piernas con el back squat en sí. Muy importante, respeten los descansos. En estos trabajos de squats, los descansos van a ser clave, es tal vez lo más importante que tenemos para poder hacerlos bien. Y nosotros o sea, si bien no lo ponemos, una de las cosas más importantes en las sentadillas es la velocidad de ejecución. Esto no es tirarse rápido abajo y salir, sino que es cada vez que tienen que hacer la parte concéntrica del movimiento, necesitamos que sea con la mayor velocidad posible. Entonces, cuando uno llega abajo, tal vez controlando un poquito más y después tiene que explotar hacia arriba. Si hacemos eso, lo hacemos bien, en los porcentajes que tenemos y las repeticiones que tenemos, eso nos va a dar un muy buen resultado a la hora de sacar un RM nuevo. También traten de evitar descansar mucho entre repeticiones. Esto es, si estoy haciendo front squat y hago 4 repeticiones y de la 2 a la 3 tomo 5 segundos y de la 3 a la 4 tomo 5 o 10 segundos con la barra encima, no importa, estamos tal vez haciendo, o sea, no ganando todo lo que podemos ganar con ese trabajo en sí, porque le estamos dando tiempo a los músculos a recuperarse y no van a tener el estímulo que nosotros queremos que tengan para ganar más fuerza. Esto se lo digo porque muchas veces pasa, tratemos de hacerlo bien, tratemos de hacerlo prolijo y tratemos de hacerlo en el tiempo y forma como tiene que estar hecho. Eso en tanto a lo que es tren inferior. Cambiamos mucho la programación en el último tiempo y estamos haciendo un foco mayor en lo que es tren superior, sobre todo en fuerza de eso. Tuvimos que cambiar cosas para ver cómo podemos hacer que mejoren todavía más, haciendo la mínima cantidad de cosas posible. Entonces, para tren superior voy a hablar primero de lo que es el track de Pro, porque tenemos algo separado en Pro y Build Up. Pro, Build Up y Rookie sería Build Up y Rookie por un lado, Pro por el otro. En sí, los trabajos son similares, pero Pro tiene, como al tener más volumen de trabajo en sí, puede hacer más cosas. Entonces el trabajo es un poco más extenso, está un poco más dividido. Voy a explicar primero esto de Pro y después voy a explicar lo de Build Up y Rookie. En tanto a Pro van a tener un día que van a ser press estricto y vamos a hacer una progresión estas 6 semanas para buscar un 1RM de press estricto. La idea es que no vamos a tener el RM, como no tenemos el RM ahora y no creo que nadie lo tenga, lo que vamos a hacer es simplemente ir por sensación. O sea, nosotros les vamos a dejar una guía escrita de qué hacer y qué no.
pero buscando de a poco, o sea, si tenemos que hacer, por ejemplo, 5 sets de 4 repeticiones, necesitamos que se vean de cierta forma y como cuántas repeticiones deberían quedar en reserva y cómo se deberían mover. Todo esto para llegar después a buscar un 1RM al final del ciclo. Obviamente, si hacemos las cosas demasiado pesadas, si hacemos, nos encorvamos todos cuando queremos hacer el movimiento, o nada, simplemente lo hacemos con una técnica mala para subir para hacer un poquito más de peso durante el ciclo, no nos va a ayudar en nada y no nos va a estar dando los resultados que queremos. Traten de ser prolijos, traten de hacerlo con buena técnica y traten de hacerlo lo mejor posible para que cuando busquen el 1RM, ahí sea el momento donde vamos a hacer las cosas, a poder meter todo lo que queramos. Esto es un día de la semana, el otro día de la semana tienen un trabajo con handstand push-ups y push press. Es muy parecido al trabajo que venían haciendo, pero tiene una pequeña diferencia que va a haber en la handstand push-up. Van a ser algunas con deadstop, otras estrictas y otras con keeping. Van a ver cómo lo van a hacer. Cada uno va a tener que elegir ciertas cosas o cierto déficit dependiendo cómo su capacidad en el movimiento en sí. Esto va a estar acoplado en uno de los días junto a pull-ups. Ambos días, si bien dije nada más las cosas de empuje, tienen cosas de tirón. Uno tiene pull-ups con peso, el otro tiene pull-ups en la soga, que es la idea para poder trasladar a cualquier movimiento como un legless row climb o un rock climb en sí. Eso en tanto a Pro y Build Up, digo a Pro, mientras que Build Up lo que tiene es un día, acá está, un trabajo similar de strict press, muy similar al Pro, creo que lo que variamos es muy poco. Esto o sea, lo va a tener los días martes en sí, tiene strict press y pull-ups con peso, y después el otro día, también evolucionando hacia buscar un 1RM, y el otro día van a tener un trabajo primero de un OTM donde va a haber close grip bench press y los pull-ups con la soga. La idea de esto es que cuando hacen ese trabajo, después tenemos acoplado un segundo trabajo que es dirigido a lo que es la handstand push-ups, donde vamos a estar trabajando el movimiento en sí y ganar capacidad en el movimiento. Son trabajos de resistencia muscular para el movimiento de las handstand push-ups. Es muy importante que nosotros los tomamos casi que cada 2 meses estamos tomando un test de handstand push-ups para ver cómo se modifican estos, a ver si van mejor o peor en las handstand push-ups, a ver qué resultados le va dando lo que hacemos cada ciclo. Y en esta parte lo que hacemos tanto, esto es para Build Up y para Rookie, dividimos a la gente a partir de ese test. Si nosotros tenemos, por ejemplo, si alguien hace el test de máxima cantidad de strict handstand push-ups y hace 10, no va a hacer el mismo trabajo que alguien que hace 30 o alguien que hace 3. La idea es que cada uno tenga su trabajo definido. O sea, la primera parte de fuerza la tienen todos igual, donde es un trabajo de fuerza por separado, y después tienen un trabajo definido de handstand push-up dependiendo de su capacidad en sí. A ver, nosotros para Pro consideramos que casi que todos deben tener más de 20 strict handstand push-ups, unbroken. Entonces, como consideramos eso, nosotros ya de movida le estamos haciendo trabajos de transferencia y para mejorar la capacidad directamente en watts. O sea, no lo hacemos como de forma aislada. Mientras que Build Up y Rookie sí lo hacemos de forma aislada porque creemos que todavía eso es algo a mejorar y que todos los que están en esos niveles tienen algún tipo de mejora que hacer en ese movimiento. Por eso van a ver que los dividimos según el test y a partir de eso usamos porcentajes dependiendo cuánto tuvieron en el test, o sea, dependiendo de su RM, para después trabajar el movimiento en sí. Casi siempre lo combinamos con algún otro movimiento como Soul Bike o alguna otra cosa, pero es relativamente fácil el trabajo. Fácil no es, duele, vamos a decir así, pero funciona muy bien a la hora de mejorar lo que es la handstand push-ups en sí. Algo que me había olvidado para Pro en lo de Upper Strength, o sea, en sí, tenemos este trabajo de handstand push-up que dije con dead stop, strict handstand push-up y keeping handstand push-up. Eso es en las primeras 3 semanas. En las otras semanas tenemos otro trabajo diferente que va a ser con pin press y un poco de overhead hold.
ese lo van a ver, no es, o sea, continúa como el progresión del trabajo que hicieron y está bastante bueno para seguir mejorando lo que es el empuje. O sea, para Pro lo que estamos haciendo es que un día sea dirigido al Street Press en capacidad de buscar un 1RM y otro día dirigido a la capacidad de resistencia muscular. Sería como uno es para mejorar la fuerza en un 1RM y el otro es para hacer más cantidad de repeticiones. La idea es que con los dos trabajos en sí por semana mejoren lo que es todo el empuje en sí. Muy bien, ahora a lo divertido, a lo que le gusta más a la gente, que es lo que es el weightlifting. Vamos a empezar poco a poco a trabajar en pos de buscar un RM, no en el ciclo este que estamos ahora, sino en el que viene o un poquito más adelante. O sea, no vamos a tener mucho más, pero la idea es ese. O sea, si ahora tenemos 8 semanas, serán en 16 semanas, estaremos buscando el RM tanto de clean como de snatch. Entonces, ahora lo que estamos haciendo, vamos a hacer unos complex y vamos a hacer unos trabajos específicos para mejorar eso. Como, a ver, como vamos a estar buscando un RM de front squat, por ejemplo, para mejorar el clean, también vamos a estar buscando no un RM, sino que vamos a estar desarrollando el overhead squat. Si bien no vamos a buscar un RM de overhead squat, vamos a hacer trabajos específicos de desarrollo de overhead squat. Esto es, al principio vamos a tener, va a haber un día que todas las planes van a tener trabajos de inestabilidad y trabajos con pausa en overhead. Y después vamos a empezar a tener un complex de overhead, que ya hemos tenido meses atrás uno de estos. La idea es volver a retocarlo y darle un poquito de vuelta de tuerca para que cuando tengan que ponerse una barra encima de la cabeza, estén más cómodos y sepan que lo pueden soportar bien. Eso es por un lado. Por el otro lado también vamos a dividir el jerk y el clean jerk. O sea, mentira, voy a dividir el jerk y el clean, lo vamos a poner por separado y vamos a empezar a trabajar el jerk por un lado con los empujes y después vamos a trabajar un poco de clean jerk y clean por separado. Esto lo vamos a hacer porque queremos empezar a buscar un RM clean, ya buscamos RM clean jerk hace poco y recién después de buscar el clean vamos a buscar RM clean y jerk. A la par de, obviamente, buscar el clean, vamos a empezar a buscar lo que es el RM jerk. Nuevamente, a medida que hacemos, el del jerk va a la par de lo que sería el front squat. O sea, lo llevamos todos juntos esos dos. Muy bien, en el snatch ya vieron que hubo cambios el ciclo pasado. Estamos haciendo 3 partes de trabajo cada vez que hacemos el snatch completo. Una parte de técnica, que es liviano, es bastante liviano en sí, nunca supera el 65%. Y después tenemos una parte que hacemos un complex y singles, o en el caso, como este caso va a ser esta vez, va a ser un complex un poco más largo y un complex un poco más corto. El foco de este complex es mejorar las posiciones. Esto es, la posición de salida, las posiciones cuando, a ver, lo decimos como, no sé cómo decirlo, la posición, en el pasaje de la barra por la altura de las rodillas es una de las posiciones más importantes tanto en el clean como en el snatch. En el snatch es tal vez más importante porque es lo que te guía si la barra va a quedar arriba nuestro o no. Esa es la posición que vamos a estar trabajando en esta parte del ciclo, en este ciclo en sí. Entonces van a ver que va a haber mucho lift-off, va a haber mucho snatch con pausa en rodillas, va a haber mucho low hang snatch y va a haber un poco y a ver después obviamente snatch completos. Esto es, si ustedes lo hacen bien, van a terminar tirando mucho mejor en snatch y si ustedes saben que esto de la posición de la barra a la altura de las rodillas, cómo tiene que ser, les va a facilitar la vida a la hora de tirar cualquier snatch en cualquier WOD y todo. Obviamente, después del snatch, que tenemos la parte técnica de complex y tenemos una parte de pulse, va a quedar la parte de pulse en sí. También va a estar enfocado un poco en lo que es este pasaje por las rodillas. Y después van a tener, esto solo pro, va a tener un pequeño parte de snatch, que es para trabajar lo que es la salida en los días miércoles, cuando tienen el trabajo de overhead squat. Muy bien. La diferencia que tienen Build Up y Rookie con esto es que no tienen lo del miércoles, eso como primera cosa. Y segundo, que tienen un poquito menos de
volumen de trabajo total a la hora de hacer el snatch, por ejemplo. No, si de repente Pro puede tener 4 o 5 sets, Build-Up va a tener 3 o 4 sets. La idea es que no sobrecarguemos de volumen a un cuerpo que todavía no está acostumbrado al volumen en sí. Muy bien. En tanto al Sherk, que lo separamos, van a tener trabajos, primero, poco de trabajo de técnica, ya estuvimos haciendo bastante trabajo de técnica, pero van a tener un poquito más, y trabajo con porcentajes en algunos movimientos de técnica, van a ser como un complex de Sherk. Estos es para beneficiar sobre todo en la posición de las pies y la posición de la barra arriba de la cabeza, que son las dos partes más clave del movimiento en sí. Vamos a ir progresando en esta semana a semana hasta, obviamente, hasta ir y vamos a ir cambiando los movimientos poco a poco a medida que a medida que vayan subiendo los porcentajes en sí, hasta buscar creo que dos splitchers relativamente pesados, sí. Y después de eso también vamos a tener una parte de jerk dips y drives. Esto es simplemente para mejorar el front rack y para poder tirar la barra más alto cada vez que tengan que hacer un jerk. Después, los días que hay clean, que van a tener un poco de clean y jerk, tiene una primera parte de técnica de jerk y de push press, que va a ser muy breve, que la idea es como sumar al jerk del otro día, haciendo estos trabajos de empuje y también de técnica. Y después en el clean vamos a tener, como les dije, una primera parte que va a ser clean jerk, que va a ser técnica, va a ser bastante bajo el porcentaje, y después vamos a una parte de clean, donde ya sí el porcentaje es un poco más alto y vamos a empezar a buscar un poco más pesados, y buscando hacer que la salida del clean sea lo importante y un poco de potencia desde abajo. O sea, vamos a hacer bastante power clean. Dicho esto, creo que no hay mucho más porque eso también va tanto para Pro como para Build Up y Rookie. Después ya vimos los empujes. Después, algo que vamos a tener, que ya lo vienen viendo, Rookie está teniendo, hablo primero de Rookie. Rookie tiene una parte de los días martes que son días de técnica no, de skill, vamos a decir, de gimnasia, que hace una práctica de primero de handstand walk y después de ring muscle ups. La idea es que van a seguir teniendo eso, la progresión continúa. Lo que queremos siempre que a Rookie le queremos dar el foco de que ganen el muscle up, ganen capacidad en eso y puedan pasar a build up, donde es el siguiente nivel. O sea, a la vez que hacen eso, también practican un poco lo que es handstand walk, que son los mayores limitantes a la hora de gimnasia en sí. Eso en tanto a Rookie. Después Build Up va a tener trabajos, esos mismos días, en lugar de tener este trabajo, va a tener un trabajo de rock climb, donde van a tener una mezcla entre parte de técnica y parte de fuerza, y de handstand walk, donde vamos a tener también un poco más de skill gimnástico, un poco más difícil que antes. O sea, vamos a ver, si el skill gimnástico en el Rookie es caminata de manos, en Build Up tiene que ser un poco piruetas, a veces van a tener en obstáculo, como para empezar a adentrarse en el obstáculo, y free hand and push up a medida que veamos que tal vez aparece en alguna competencia. En Pro vamos a tener lo mismo, pero van a tener un poco más de foco en fuerza, o sea, van a tener, por ejemplo, seated legless row climb, que es algo que aparece en los niveles más altos, y después vamos a tener parte técnica de legless, y en lo que es caminata, vamos a tener handstand walk sobre obstáculo, free hand and push-ups y pirueta sobre algo, como ahora ha pasado en los games. La idea es que, dependiendo del nivel de donde están, tengan algo de skill gimnástico los días martes, sobre todo. Después vamos a tener trabajo de accesorios. Los trabajos de accesorios, hay 2 días que son de lower, sería de tren inferior, 2 días de upper, tren superior, y un día que es de zona media. Los 5 días son muy importantes. A veces sé que son engorrosos los accesorios y todo. Es lo o sea, lo mejor que pueden hacer es tratar de hacerlos bien y tomarse 20 minutos, media hora, o en realidad pueden hacerlos en 15, en 10 a los accesorios. Pero a veces se pueden tomar 20 minutos y los hacen perfecto, y esto les va a cambiar la vida. Los accesorios son buenísimos en sí. Y es para prevenir cualquier tipo de lesión. Háganlos, por favor, o sea,
Me parece como cuando alguien los deja hacer es peor para ustedes, ¿no? Nadie, o sea, nadie se perjudica más que ustedes sin hacer esas cosas. Muy bien, dicho esto, a ver si hay algo más del esqueleto que me esté faltando. Vamos a continuar primero, voy con lo monoestructural, vamos a continuar con los trabajos de remo. Va a haber unos trabajos un poco diferentes ahora, vamos a empezar a variar y hacer como mezclas. Estamos trabajando más de forma aislada un tipo de velocidad u otro tipo de velocidad. Ahora vamos a empezar a trabajar más mezclado donde van a tener partes. Los días de remo los pasamos a hacer ahora los lunes y espero que les esté sirviendo hacerlo los lunes. La verdad que le dimos una vuelta de tuerca y quedaron bastante bien en esos días. Después vamos a tener los ProRunner, las corridas, donde sacaron ahora en la semana de descarga, hicieron un test de la milla. Obviamente quiero ver cómo le fue, hay que ver cómo sigue todo esto y vamos a seguir con los trabajos de corrida como los veníamos haciendo. No recuerdo si era a fin de este ciclo o a la mitad del ciclo que viene, vamos a buscar correr 5K por tiempo, que es el próximo testeo. Así que prepárense, van a ver que todos los trabajos van a empezar poco a poco a llevar a ese lado y la idea es tratar de correr los 5K mejor de lo que lo hicimos la última vez. Ya como verán, se vuelve cíclico, o sea, nosotros los que testeamos más son 5K, una milla, y de vez en cuando vamos a testear 3K. Esos durante el año porque son los que más aparecen o los mayores tiempos de trabajo que se dan en cualquier competencia local que se haga. O sea, obviamente si vamos a los Games, ahí se corren 7 kilómetros, pero en ninguna competencia se hace 7 kilómetros. En ninguna competencia local, vamos a decir así, o regional. Dicho esto es para todos los niveles. Vamos a ver, todos los niveles no. Rookie lo que tiene es que tiene un solo día de corrida, que lo tiene los jueves. Si quiere hacer más días de corrida nos pueden hablar y buscamos la forma de pasarles lo que es el segundo día de corrida como lo tiene Build Up y Pro, pero con un día de corrida y con los que tienen que trabajar y mejorar van a ir bien. O sea, nosotros creemos que el Rookie tiene que mejorar muchas cosas en sí y no queremos sobreexigirlos de todo porque cada cosa que mejora tiene un desgaste muy grande. Entonces, si nosotros le metemos más y más y más, simplemente tal vez es peor a veces. Después lo que tiene Pro, a diferencia de los otros dos, es que van a tener trabajos adicionales tanto de Soul Bike como de Skier. Esos trabajos están muy buenos, los estamos haciendo bastante, o sea, relativamente cortos y al pie. La idea es acostumbrar al cuerpo a las máquinas estas y tratar de que ustedes se muevan cada vez mejor en esas y soporten, o sea, y que las soporten mejor en altas velocidades y que la fatiga no les pegue tan fuerte ahí, obviamente. Después, ¿qué más me está faltando? Creo que nada más de lo que es el esqueleto en sí. Entonces, bueno, vamos a decir en tanto a los workouts, las cosas que vamos a estar haciendo en los workouts de este ciclo. El foco va a ser, o sea, estuvimos mucho yendo haciendo una base y haciendo cosas para cualquier competencia online en sí. Primero, porque ahora están todos los clasificatorios y todo, entonces necesitamos que el foco sea competencias online un poco en lo que es los workouts que hacen. Lo que vamos a hacer ahora es sin irnos de las competencias online porque sigue habiendo Opens y hasta creo que mitad de septiembre debe haber bastante Open todavía o más, hasta fin de septiembre. Tal vez hay otros que también en octubre y noviembre hay Opens para lo que es el año que viene. Eso es como que ponen Open todo el año, básicamente. Pero vamos a ir poco a poco manteniendo lo que es movimientos y combinaciones de workouts online y de poco a poco los vamos a ir llevando también a movimientos y combinaciones de presencial. La idea es que todo esto los lleve a hacer las cosas cada vez mejor cuando compiten. Entonces, van a ver poco a poco eso cómo varía. En sí, algo para que vean, las semanas las estamos armando de una forma diferente desde el último ciclo, donde le estamos dando un día más foco tren inferior, otro día más foco tren superior,
después hacemos otro foco y un poco más de barbell, o sea, de barbell, de acondicionamiento con barra, vamos a decirlo así, o trabajo con barra, y después tenemos otro trabajo que es más de combinado y un día que es los días sábados, que es el día que le ponemos el Metcon, que el Metcon es, como decirle, el trabajo donde la semana donde tienen que competir. Los días, el resto de los días, lo que estamos haciendo es, vamos a decir que básicamente el lunes, martes y miércoles tratamos de entrenar más las diferentes cosas para acoplarlas todas y después viernes y sábado estar haciéndolo más como si fuera un WOD de competencia. Por eso muchas veces el lunes, martes y miércoles se ven de una forma, hacemos mucho más intervalos, hacemos trabajos diferentes, hacemos AMRAPs largos y todo. Y después el sábado hacemos algo por tiempo, por ejemplo. Y el viernes hacemos algunos intervalos, algo por el estilo, para seguir mejorando en sí. Esta forma de trabajo, o sea, viene la idea de tratar de que no sea todo competencia en entrenamiento, pero que sí tengan por semana un WOD de competencia. Eso por un lado, y después, a medida que se acercan a competencia, y esto es en los tracks específicos de cada competencia, vamos a empezar a poner donde no hay solo un Metcon en la semana, sino que hay 2 o 3. Esto es para que los trabajos que están haciendo para mejorar, o sea, para mejorar en general, ayuden y lo puedan empezar a ver reflejado en WODs complejos de competencia. Y para que obviamente sepan qué hacer en esos WODs, porque obviamente nosotros podemos entrenar de la mejor forma movimiento, desarmándolo todo, y a la hora de armarlo tienen que ustedes aprender a usar estrategias con ese movimiento, y eso implica tener que encontrarse en un entrenamiento. Decirles que podemos trabajar, a ver, para meterlo de ejemplo, podemos trabajar los muscle ups y la capacidad para resistir el empuje, por ejemplo, en los thrusters también, pero a la hora de saber qué hacer en un WOD con un muscle up y thruster, van a tener que haberlo hecho a la combinación de entrenamiento alguna vez para saber qué hacer y qué no. O sea, no solo en intervalos, sino de repente en un WOD más largo de eso. O sea, esa es la idea, y la idea de los Metcon muchas veces es eso, que no solo hacer un WOD como si fuera competencia y tratar de sacar el competitivo adentro, sino también que aprender. Porque si, o sea, con estos WODs, lo que más queremos es que ustedes sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer, porque fueron al fallo, fueron al límite en algo y saben, o sea, dónde está y dónde se puede ir y dónde no a la hora de competir. O sea, es básicamente es donde se ponen a prueba para saber cuál es su límite, lo de los sábados. Muy bien. ¿Qué más me falta? Creo que nada. Creo que por eso, con eso estamos. Dije lo de las competencias, lo voy a repetir ahora al final de esto. Empieza primero, tenemos el Open de ATD, que nos hicieron la pregunta el otro día de cómo va a ser el Open cuando están con la programación. Y está bueno para que se los cuente por acá y que lo sepan. Cuando tienen cualquier Open, la prioridad en esa semana es el Open. Pero nosotros siempre decimos que no hay que dejar de entrenar. O sea, ya lo saben, cada vez que hay que hacer una clasificación, si bien tenemos que estar a tope y todo, hay que tratar de mantener el entrenamiento, o sea, las cosas esenciales del entrenamiento que no son, o sea, que no son puntuales de la semana, sino que es a largo plazo. Esto es, si ustedes hacen un Open, lo primero después del Open es hacerlo de fuerza y hacer accesorios, que esas son las dos cosas que más lo van a necesitar para cumplir. O sea, si estamos en una progresión de fuerza y una semana no hago nada de la progresión por hacer un Open, es como que a veces estamos perdiendo más de lo que podemos ganar por más de ir a una competencia. Entonces, cuando tiene el Open, tenemos dos opciones: o respetar el orden que hacemos siempre, hacer fuerza, WOD del Open y después accesorios, o hacer el WOD del Open, después hacerlo de fuerza y después hacer los accesorios. Si quieren agregar algo más, hay gente que quiere, a veces se puede agregar las cosas, los trabajos monoestructurales, que esto sería correr o remo o sound bike o esquí. Eso depende de ustedes, si se sienten bien, y algo que también recomendamos mucho, sobre todo en los Opens que son acá los Opens que son de la región, todas las personas hacen el WOD una vez y lo repiten, todas.
y todos tenemos muchos errores en la primera vez que hacemos el WOD. Muy poca gente hace los eventos de Open de una y sale espectacular. No nos creamos la excepción. O sea, si bien podemos llegar a hacerlo y todo, eso para darnos cuenta que podemos hacerlo, primero valídenlo. O sea, hagan 2 veces los WOD del Open y corroboren a ver qué onda con su score de la primera vez si hubieran clasificado. O sea, si clasificaron con el de la segunda, el score de la segunda vez, hay que ver si con el de la primera vez lo hubieran clasificado. Si así clasifican igual, bueno, también pueden hacer, tal vez pueden hacerlo una sola vez. Pero la mayoría de la gente no es así. Entonces, nosotros, si la semana tiene los 5 días de entrenamiento y son 3 WODs, por ejemplo, hago un WOD cada día y después el sábado, o sea, el lunes, martes, miércoles hago un WOD de cada uno y después viernes y sábado repito o 2 WODs o repito los 3. Eso, o a veces pasa que arranca el lunes el Open y termina el otro lunes y entonces tenés sábado, domingo y lunes para repetir. Repitan, busquen hacerlo lo mejor posible, traten de ser bastante detallistas, porque vean cuánto tiempo pierden en transiciones, vean cuánto tiempo pierden cada vez que cortan un movimiento, vean todo. Es muy importante ver eso y saber de dónde se pueden mejorar las cosas. Eso entrando a los Open. El que viene ahora es el de ATD, pasó el de Southfit. Después no me acuerdo en qué momento viene el de Wostock. Eso debe venir dentro de poco. Y ahora vienen Northfit y Fitland, que vienen ahora en 2 semanas. Y después viene Strongfit en la segunda parte del ciclo, que es Strongfit Argentina. No me acuerdo en qué otras fechas estaban, porque las tengo todas anotadas en otro lado, pero vamos a ir viendo para, obviamente, cualquier competencia que crean que tengamos que considerar, a ver, díganos. Algo que vamos a preguntar también es en la encuesta que vamos a hacer, es cuántos compiten en cada competencia. Si de repente hay 20 personas que están compitiendo en alguna competencia en específico, hacemos un track de esa competencia. Eso es así, o sea, cuando tenemos una cantidad que supera los 10, 15 personas, decimos, bueno, hacemos un track en específico para que puedan esas 15 personas, 20 personas, estar preparados para esa competencia en sí. Así que por eso contenté las encuestas, díganos las cosas que preguntamos y eso nos va a servir para todo. Bueno, creo que no mucho más. Creo que estamos. No hay mucho más que agregar. Espero que les haya servido y espero que les guste este nuevo ciclo. Estamos haciendo muchos cambios en muchas cosas y a mí por lo menos me está gustando cómo está quedando las cosas en sí. Quiero ver qué ustedes opinan con esto también. A veces se puede decir cualquier cosa en el podcast. En la encuesta les dejamos a propósito algo para que nos digan y cualquier cosa que tengan o sugerencia nos sirve. O crítica también. O mismo nosotros preguntamos, yo digo esto de los accesorios, por ejemplo, que digo que hagan los accesorios es porque sé que hay gente que no lo hace. A mí lo que más me parece que no lo hacen y que todo el mundo lo dice, es el Pro Runner, que es tal vez una de las más importantes que hay, que si lo haces, gana capacidad en todos lados, pero cada uno hace lo que puede hacer con el tiempo que tiene, así que nada. Así que bueno, preguntas, dudas, lo que sea, si están en la plani, manden en los grupos ahí dentro del chat, los estamos respondiendo. A veces los respondo yo, a veces los respondo alguien más. En cuanto podemos lo respondemos. Hay veces que hay cosas que hay que hacer o no hacer y tardamos a responder un par de días, pero las dudas las tratamos de responder siempre. Así que, y cualquier cosa también hay dudas que pueden responder hasta alguien que esté en el chat que sepa por experiencia que ya lo ha hecho. Eso, en tanto a dudas de la plan y cualquier otra duda o consulta nos pueden mandar a Instagram. También hay un WhatsApp que se los pasan derecho en Instagram para consultas. Y después no mucho más, sino info@brothersath.com es el mail, o @brothersathlethics es el Instagram, www.brothersath.com es la página que pueden anotarse directamente ahí, no hace falta que hablen con nadie si se quieren anotar. Y después nada más, yo soy Juanpi.
y nos veremos la próxima.